Hola, bueno, bienvenidos a Vida Lógica. En este vídeo vamos a intentar dar una respuesta a una pregunta que formuló Marcela Martínez sobre el anillo de fuego. El anillo de fuego que acaba de salir ahora hace nada en el canal de Alejandra Casado en YouTube, en el evento 43. Bueno, la pregunta que Marcela Martínez formula, un abrazo Marcela desde España, es ¿qué significa y qué información nos da? Bueno, a mí esto me acaba de llegar como a ti hace nada y la biología todavía se está enterando y falta mucho. Se nos mostró solamente los elementos y lo que va a informar, pero de forma pues como una presentación, ¿no? Es decir, ha sido algo muy superficial. Entonces, tenemos que asumir donde tenemos una frontera porque no podemos ver más y en lo que vemos, a donde llegamos, a donde podemos llegar, eso sí, observarlo detenidamente de forma profunda, de forma simple, de forma sincera, para que vaya no queriendo abarcar más, sino que lo que yo ya veo, verlo bien a fondo para asumirlo y darle tiempo a la mente de que vaya integrando esa información nueva. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es observar la mente para ver qué asociaciones ha podido hacer cuando le llega la frase anillo de fuego. Por ejemplo, a mí me vino una imagen de un aro en llamas y el león saltando por el medio. ¿Por qué? Porque es un recuerdo que yo tenía grabado, que yo tengo grabado en mi mente, de una imagen que vi muchas veces cuando iba al circo. Entonces, lo primero que tengo que observar es eso, qué imagen me llega. Porque esa imagen que me viene, tengo que darme cuenta de que me está interfiriendo. En las redes neuronales me está interfiriendo el paso de una nueva información que me pueda llegar. Una información que no está grabada en las neuronas. Entonces, esto es lo primero que tenemos que hacer, a ver qué imagen te viene, a ver con qué lo relacionas. Por ejemplo, en el vídeo observamos que hay una mujer que se refiere a la lava, está intentando identificar este anillo de fuego con algo, y esto es un error de percepción. Esto es un error. Si yo intento darle forma, identificar, voy a impedir, a bloquear, a interrumpir lo que ya dije, esa nueva información que pueda llegar, algo nuevo y original. Bueno, hecho esto entonces, dejamos libre la mente, abrimos la mente y vamos a observar el primer ingrediente, el primer elemento que hay. Yo no conozco nada, imagínate, ponte en el lugar de que tú no sabes nada, sí hay que tener, claro que sí, ya hay que saber unas nociones básicas de qué son las frecuencias, el sistema de referencias, el desdoblamiento del tiempo, ¿no? Porque si llegas nuevo a este vídeo no te vas a enterar mucho de lo que estamos hablando. Bien, pero conociendo ya las frecuencias, ¿qué sabemos? Bueno, vamos a observar. Lo primero que vemos aquí es que el primer ingrediente es el instante. Es decir, tenemos 13 instantes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12, ¿no? Tenemos 12 instantes y el del centro 13 instantes. Bien, podemos reconocer que el primer ingrediente son 13 instantes. Si yo no tengo el instante, no puedo hacer este diseño de anillo de fuego que estamos viendo aquí. Entonces tengo que tener 13 instantes. Ah, pero resulta que yo no sé lo que es instante. Instante, no sé lo que es. Bien, si sumamos cada letra, 9, 14, 20, 21, 1, 14, 21, 5, cada letra sumada, siendo A igual a 1 y Z igual a 27, me da que instante es 105. Y si le pongo la lupa me da 127,05. Bueno, yo lo que tengo que observar ahí es que desde el ser ese 1, que es la existencia, y esa lógica, es una frecuencia de
ecuaciones, ¿no?, numéricas de códigos. Están, fíjate, en una cápsula, en un punto, encapsulados, es decir, la existencia está dentro de una cápsula y dentro de esa cápsula hay un montón de información. Si no lo veo claro, pongo la lupa y veo que 1 es ser algo, ya es ser algo, es existencia, y 7 es nada, es la no existencia. Entonces veo que el vacío, para llegar a ser algo, tiene que generar unos circuitos. Y eso lo hace todo en 13 instantes. Necesita 13 instantes que van a ser circuitos para ser algo, el vacío queriendo ser algo. Bien. ¿Qué más vemos? ¿Qué más podemos reconocer cuando vemos anillo de fuego? Que en cada uno de esos instantes está la frecuencia 3. 3, 3. Es decir, el segundo elemento que constituye el anillo de fuego es la frecuencia 3. Es la frecuencia 3. Bien. ¿Pero qué es 3? Volvemos a hacer lo mismo. Sumamos 21 más 19 más 5 más 20 y nos da 65. Y con la lupa 78,65. Bien. Con la lupa vemos mejor de qué estamos hablando. 3 es el segundo desdoblamiento y en el primer desdoblamiento tengo el número, en el segundo desdoblamiento tengo la palabra. Bien, entonces vemos que 3 es el vacío desplegado. Sin hacer la lupa vemos que es 3 posibilidades lógicas, es decir, desde el vacío, desde la no existencia, no tiene posibilidad ninguna. No tiene ninguna posibilidad. Tiene que generar esos circuitos, tiene que generar un instante para poder tener circuitos y llegar a ser algo, tener la posibilidad de ser algo. Entonces, en 3 ya tienen posibilidades lógicas. Y 78 también vemos que es error porque el vacío, una vez que se despliega, ya es un error, porque se despliega, se desdobla. Entonces, al desdoblarse, podemos decir que eso es una mentira, es un error de percepción, porque realmente no lo está. No lo está. Es como si yo tuviera un abanico y de repente lo abro y digo, el abanico es así. No, el abanico es así, pero yo lo abro y me parece que es así. Entonces, ese vacío cuando se desdobla, ahí ya tenemos un error de percepción. ¿Y en qué se desdobla? En 3 personajes. Se va a desdoblar en 3 personajes. Y de ahí está este 3, es decir, el origen, el doble y el desdoblado, entre los 3 van a estar en cada instante generando unos circuitos para llegar a ser algo, es decir, que es cosa de 3. El anillo de fuego, entonces vemos que es cosa de 3. Es cosa de 3. Porque los 3 personajes están en cada instante y tienen un plan. Si multiplicamos los 13 instantes, primer ingrediente, por esos 3 personajes que están en cada instante, tenemos 39. Entonces, parece ser que los 3 personajes tienen un propósito. ¿Esos 3 instantes tienen un propósito? Sí, parece ser que sí, porque 7 quiere llegar a ser algo. Entonces, luego tiene el propósito de montar unos circuitos, de desplegar, de encapsular una información para poder llegar a ser algo. Los 3 personajes con un propósito. Bien. Seguimos entonces y le vamos a añadir el tercer y el cuarto ingrediente del anillo de fuego.
5 y 6. Es decir, la siguiente frecuencia que vemos aquí en el anillo de fuego es el 5 y es el 6. Es decir, tenemos 3, 3, 3 y 3. Y 3 en el centro. Entonces ahora vemos que tenemos 5, 5. En la izquierda aparece esa frecuencia 5. Tres, 5, 3, 5, 3, 5, 3, 5. Ay, ya me voy, ya por inercia, ¿eh? Fíjate cómo me lleva la inercia, cómo me lleva. 3, 5 en el centro. Y tenemos, están bien, 1, 2, a ver, 3, 6, aquí nos falta 1. 3, 6, 3, 6, 3, 6, 3, 6, 3, 6, 3, 6. Bueno, así ha quedado claro, ¿no? Bien, entonces vemos que en este lado izquierdo tenemos 5, la frecuencia 5, y en este lado de la derecha tenemos la frecuencia 6. ¿Pero qué es 5? 45. Diseños lógicos. Con la lupa, el inconsciente del diseño. El inconsciente de un diseño es 5. Y 6, vemos que es inconsciente del diseño y con la lupa posibilidades lógicas. Es decir, toda esta zona que vemos aquí está, fíjate, toda esta zona que vemos aquí, vamos a observar que de aquí hacia la izquierda es el principio femenino y de aquí hacia la derecha es el principio masculino. Posibilidades y lógica. Es decir, que aquí vemos que en el anillo de fuego el P solo tiene la lógica, ¿no? Vamos a dibujar aquí ahora, para que lo veamos con mucha más claridad, el círculo y que tenemos 5 y 6. Principio femenino, principio masculino. Entonces, todo el lado izquierdo va a estar inconsciente. Los 3 personajes están inconscientes. Los 3 personajes. Porque siempre es cosa de 2. Porque siempre, en cada instante, están los 3 personajes. Y los 3 personajes están inconscientes. En una primera instancia. Y también tienen ese principio femenino y tienen el principio masculino, es decir, los 3 personajes tienen la posibilidad, tienen posibilidades de ser algo, posibilidades de llegar a existir y desarrollarse, ¿no? Desarrollarse en la existencia, entrar en una apertura temporal y vivir la separación de los elementos. Bien, vemos también entonces que si hacemos un corte, esto no estaría así del todo, sino que estaría así. Hay un claro desequilibrio, hay un clarísimo desequilibrio. ¿Hacia dónde? Es decir, toda la lógica está empujando, ¿no? Hay una clara inconsciencia de los 3 personajes, es decir, el vacío, el doble y el desdoblado, los 3 están inconscientes por esta lógica y que esa lógica lleva a entrar en una rueda de mareo, ¿no? De mareo, de mareo, de mareo. Entonces, realmente, ¿qué es lo que desequilibra? ¿Qué es lo que está dando desequilibrio para que este eje esté aquí y no esté en equilibrio? Aquí. Es el peso de la lógica. 3, 5, 4. Es decir,
3, 5, 4. Los 3 personajes cuando están inconscientes en diseños, entonces es la típica imagen del reloj. Contamos hacia la derecha, 1, 2, 3, 4, 5, ¿no? El reloj. ¿Qué ha pasado? Que estas vueltas tenían un tiempo, es decir, todo este plan de desdoblarse en un instante los 3 personajes y poder llegar a ser algo a través de un principio femenino y un principio masculino, para vivir las dos polaridades, tiene un fin, tiene un principio y tiene un fin. Porque realmente es un desdoblamiento de algo que no es. Entonces, lo que ha pasado es que después de estar girando, 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 llega un momento en que volvemos hacia atrás y vamos resignificando toda esta parte inconsciente y volviéndola cada vez más consciente. Entonces, realmente nosotros hemos estado siempre, para poder ser algo, hemos estado siempre haciendo enlace de forma lineal. Este 8 está de forma lineal para no conectar con el eje Y del ser. Porque una vez que conecto con el eje Y del ser, a través, ahora lo vamos a ver mejor aquí, 3, 5, 3, una vez que me entra la lógica abstracta del vacío, me voy a dar cuenta de que realmente yo estoy conectada con, soy 3 personajes realmente, el origen, el doble y el desdoblado. Bien, entonces aquí tenemos la ma más inconsciente en el noroeste, aquí tenemos el pa inconsciente, en el noreste la ma lineal, suroeste, y la ma el pa lineal, sureste. ¿Lo dice bien? Sí, sureste. Entonces, qué zona está más inconsciente de todo el anillo de fuego? En la ma no lineal. Es decir, en esa mano, que es la mano que mece la cuna, ¿no? Como la película, la mano que mece la cuna, lo que mueve todo esto, que es este área muy, 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 muy inconsciente. Entonces vamos a ver qué es lo que pasa en esta área tan inconsciente, tan oscura, aunque esta también es inconsciente, pero el peso está aquí, en todo esto. Y vamos a ver que toda esta inconsciencia mueve, da existencia a diseños. Entonces, bien, que no me quede nada por decir. Saltamos al anillo de fuego. Bueno, antes de seguir viendo el anillo de fuego, lo que podemos entonces observar es que el anillo de fuego viene a ser una conciencia. Quédate con esto, es una conciencia. Una conciencia de 13 instantes, donde están los 3 personajes que tienen un propósito, generar principio femenino y principio masculino para poder llegar a ser algo, tener diseños particulares de forma lineal, generar unas estructuras rígidas con peso y gravedad para poder tener una experiencia de vida. Por lo tanto, anillo de fuego es una conciencia. ¿Por qué hace así Alejandra Casado? Pues es que no la veo, es abstracta. Estamos viendo un diseño abstracto. Un diseño abstracto, una estructura abstracta que no es fija, que se mueve. Entonces, genera diseños, estructuras rígidas y fijas. Pero lo que es la conciencia que genera eso, la conciencia abstracta que le está dando existencia a un diseño particular, es una conciencia abstracta. Anillo de fuego es una conciencia abstracta. ¿Cuál es la conciencia aquí donde vivimos? La primera conciencia, digamos, por decirlo de alguna manera, más importante, o a la que nos tenemos que acoplar, la tierra. La conciencia de la tierra.
La conciencia de la Tierra está haciendo que la conciencia mía cambie. El primer anillo de fuego grande que hay aquí, el más grande, es la Tierra, la conciencia abstracta de la Tierra. Esa conciencia abstracta de la Tierra está cambiando, está transformándose y por eso el humano también se está transformando. Entonces, esta es la humildad que tenemos que tener. Si yo quiero, entre comillas, ayudar a la Tierra, lo que tengo que hacer es observarme y en cada darme cuenta, este engranaje, este sistema, empieza a funcionar al revés, resignificando cada uno de los instantes en los que me doy cuenta. Entonces, llegamos aquí y no me resulta nada fácil explicar esto porque todavía lo estoy integrando. Pero hasta donde yo llegue, hasta que yo vea que tengo una frontera, hasta ahí voy a llegar. Y voy a compartir contigo lo máximo que pueda. Le añadimos las demás frecuencias, instante, 3 personajes en cada instante, con una percepción, la percepción en un propósito, separación de principio femenino y principio masculino. El principio femenino, lógica inconsciente, por lo tanto los 3 personajes están inconscientes y los 3 personajes tienen posibilidades. ¿Posibilidades de qué? Bueno, vamos a ver. Le añadimos el diseño, claro, 54, a ver, así. Vemos 54. Dijimos entonces que toda esta área es la más inconsciente y que además aquí es donde se produce la diferencia, ¿no? La diferencia de elementos, de los dos principios. De aquí para allá, principio femenino, 3, 5, 3, 5, 3, 5, ¿no? Y de aquí para la derecha, principio masculino. Bien, entonces, cuando la conciencia ha tenido suficiente experiencia a través de los diseños, fíjate, 54, es mareo. Cuando ya el mareo es suficiente, por decirlo de alguna manera, estoy hablando de una forma llana, simple, para poder llegar a entender esto. Cuando esta conciencia tiene, porque está soñando, es todo muy abstracto, está mareada, lo suficientemente mareada, entonces, ¿qué hacemos cuando nos estamos columpiando? Ah, dame para el otro sentido para quitarme este mareo. Bien. Entonces, ahí empezamos la vuelta atrás. Este 3 gira. La percepción gira. ¿Te acuerdas lo que yo había dicho? Mira, esta vez la encontré, la pelota. Cuando me quedo con la pelota, cuando recibo el impacto de un ser querido, como mis hijos, mi pareja, mis padres, mis amigos en el trabajo, gente cercana, es en mi círculo y eso es el contexto de mi familia, el contexto de mis amigos, los contextos, áreas. Cuando yo empiezo, doy ese giro, 3 también es percepción, y observo y empiezo a darme cuenta de cómo me está afectando, por cómo me estoy poniendo, por cómo me lo estoy tomando, a raíz de los pensamientos que estoy teniendo, porque estoy programada y codificada por esa lógica, en ese darme cuenta que no es cómodo, es algo que no es cómodo y para lo que simplemente uno llega ahí, porque si no, no lo haces, porque es una incomodidad, solo que, ¿por qué es una incomodidad? Porque es todo el tiempo, porque te das a dar cuenta de que es todo el tiempo que estás cayendo en sufrir, en molestias, en no me gusta, en querer cambiar a la otra persona, en que la otra persona no haga algo que no te gusta, es decir, es continuo y esto es agotador si uno no se relaja, ¿no? Y no le da, digamos que yo llegué a un momento en el que le di un permiso consciente a la mente para fluir, para que los pensamientos fluyeran. Porque puede pasarte que cuando se produzca este giro, y esto ocurre solo, de repente un día empiezas por agotamiento a empezar a observarte, dejar
de jugar a la pelota y empiezas a observar que esto ocurre solo. Cuando esto ocurre, no sé si en otros sistemas ocurre. En el sistema 3 empiezas a ver un afluente de pensamientos que te agotan. Porque es uno detrás de otro, uno detrás de otro. Estás viendo los marcadores. Estás viendo los marcadores. 55 es trama. Trama. También es culpa. También es realidad. Y entonces empiezas a ver la realidad y observar esos marcadores esos 4 marcadores que conocemos de supervivencia, protección y defensa, competición y comparación, sustitución por el faltante. La trama de tu vida la empiezas a ver y es agotador. Entonces ahí, cuando ocurre esto, surge otro observador que quiere frenar eso y dice, no quiero que me sigan viniendo estos pensamientos, porque es siempre igual, estoy todo el día y no puedo trabajar o no puedo hacer otra cosa que no sea observar. Bien, pues ahí es darte cuenta de eso y dar un permiso consciente a la mente para que fluya libremente sin juicio. Es, bueno, permito que la mente, es darte cuenta de que acaba de surgir un observador de juicio frente a los pensamientos que te están viniendo. Entonces ahí es dar un permiso consciente a esa mente para que fluya y desde el no juicio y la mente se relaja. Entonces, empezamos a ver el inconsciente del diseño. Yo aquí no puedo hacer nada, por eso decía, ¿no?, en el vídeo de Alejandra Casado, en este área y en este área inconsciente, eso queda libre, porque aquí está la trama y fíjate, 56 es fuego. Voy a ir añadiendo palabras porque a lo mejor te puede ayudar. No me quiero equivocar, espera un momentito. Vale, es fuego. Es fuego y también es vaciar. 65 es fuerza. No, es luchar. Es luchar. Bueno, Nuria. Luchar. Y 64 es anillo. Y es gravedad. Luego lo pongo más grande. El anillo de fuego con las palabras por si te ayuda, por si te da, si te abres, si te da luz. Estoy poniendo palabras a esas frecuencias, ralentizándolo muchísimo para ver si eso puede dar luz, ¿no? Más luz a lo que es esa conciencia de anillo de fuego. Bien, entonces, fíjate, estas áreas, estos tres personajes con las posibilidades de la lógica inconsciente y las posibilidades de diseños particulares, es una consecuencia de tener una trama, es decir, una lógica inconsciente que me mete en los 4 marcadores y genera una culpa. Y este fuego, ¿no?, que es la lógica de esas posibilidades, o los 3 personajes inconscientes en sus posibilidades. Todo este engranaje inconsciente, si te das cuenta, es la parte abstracta, está generando que todo esto en la existencia, en la malineal y en el palineal, se despliegue, ¿no?, de forma lineal en ese eje X lógico, X25, en esos circuitos lógicos del eje X, se despliegue pues todo lo que ha sido hasta ahora nuestra vida. Entonces, gira 3. Gira porque ya se termina el mareo, ya se termina el periodo de la inconsciencia y se inicia el periodo consciente. El periodo consciente es darte cuenta de que tú realmente eres 3 personajes desdoblados. Bien, al girar los 3 personajes se empieza a ver el inconsciente del diseño. Por lo tanto, aquí fíjate, esto es muy importante, gira este 3, gira este 3. Voy a hacer una cosa, lo voy a poner más grande para que se vea mejor. Nos vemos ahora. Bueno,
Ya estoy aquí, discúlpame si repito mucho, pero es para integrar. Y la primera yo porque no lo tengo todavía, lo estoy asimilando. Entonces, a base de repetir y de verlo ralentizado, es como podemos ir ayudando a la biología a que lo asuma. Entonces, aquí tenemos el anillo de fuego. He puesto los 13 instantes de los 3 personajes que los he dibujado en negro en cada instante, los 3 personajes, con el tercer ingrediente que es el 5, que es una lógica inconsciente, el principio femenino en la izquierda, y el cuarto ingrediente que es el 6 en azul, que es el principio masculino a la derecha. En el centro he dibujado esos otros personajes con esa lógica inconsciente en un instante y lo he recalcado porque quiero que os fijéis ahí ahora en que, bueno, esta conciencia, vamos a verlo desde saliendo de la particularidad, desde lo global, la conciencia de la Tierra, la conciencia más grande que tenemos aquí donde vivimos, tiene el propósito en estos 13 instantes, por esos 3 personajes, 39, el propósito de generar diseños y para eso genera una lógica codificada, ¿no? Con 4 marcadores que son los de Hammer, ¿no? Se llaman de Hammer, posibilidades, el 7 congelado, el 8 desconectado de la esencia, un propósito de querer existir, vivir y ser felices y no morir, consumiendo energía, llevando esa energía al uno, ¿no? al plano físico-biológico, a los circuitos emocionales, mentales, en diseños particulares y en posibilidades lógicas. Esto también era envidia, ¿os acordáis? Que era estar en la vida, es una fuerza que me impulsa a estar siempre fuera, referenciada fuera y haciendo cosas. Es la fuerza que me empuja para que yo pueda estar queriendo hacer. Bien, entonces veíamos que a partir de aquí este es el punto que marca la diferencia. Este es el punto que marca la diferencia del principio femenino y el principio masculino. El principio masculino y el femenino lo tenemos todos dentro, forma parte de nuestro diseño, de nuestra lógica abstracta y entonces aquí tenemos claramente el dominante, el 5 y, no sé, dominante el 5, bueno, no lo voy a poner más cargado porque si no voy a emborronar mucho y no quería. Y aquí claramente el 6. Bien, entonces, después de que se agota la lógica inconsciente y el campo cuántico, las posibilidades de energía de consumo se agota, giran los 3 personajes, es ese cambio de percepción, de dar la vuelta y en vez de referencia externa empiezo a ser autorreferente y observarme a mí, ahora mi mundo de referencia va a estar hacia el interior y ahí esto es importante, mira, gira este 3 también, gira este 3 y entonces se encuentra con este otro 3 y cuando un 3 y otro 3 se unen es el 8. Entonces, lo vamos a poner así, vamos a unir a este 3 y este 3 y vemos que el andrógino está, o sea, la lógica del andrógino
está ya siendo instalada, es como que está despertando, ¿no? Los tres personajes empiezan a ser conscientes, se alinean y toman conciencia de que forman parte de un diseño lógico abstracto. Y entonces 1, 4 y 7 alineados hace que ese vacío, la no existencia, comience a expandirse en las redes, en este caso, de la Tierra y de la Tierra al humano. Está siendo una lógica funcional de conexión con la esencia, ¿no? Y esto es lo que hace que empecemos a percibirnos unidos, percibir un diseño global interconectado. De aquí pasamos entonces a girar. Ya estos tres personajes han girado, están en conexión, están alineados. Y lo que está ocurriendo, vamos a terminar entonces de hacer este recorrido. El andrógino, la lógica del andrógino ahora está haciendo que los tres personajes tomen conciencia del vacío, es decir, la lógica del vacío, que los tres personajes tomen conciencia del andrógino, del propósito, que tomen conciencia del propósito de la existencia, de que todo era generar diseños particulares para vivir una experiencia particular, ver todas las piezas del puzzle separadas, y esta energía en punto cero es entregada. Los tres personajes generan una energía en punto cero, es una energía, pero ya no es una energía de consumo, este 6 vendría a ser un 9, que es nuevas posibilidades. Desde la percepción del vacío no son posibilidades limitadas, que son ilimitadas, percepción de esas posibilidades ilimitadas en el mundo físico y biológico, en los circuitos, en las emociones, en los pensamientos, en el diseño. Es decir, esta conciencia, este anillo de fuego, está corrigiendo su desequilibrio. Esta conciencia está corrigiendo el desequilibrio que tenía, ahora lo está corrigiendo. Entonces, el equilibrio va a estar aquí. Siendo conscientes de un diseño de cada uno, cuando seamos conscientes cada uno de nuestro diseño, de cómo estamos en 1, 2 y 3, siendo conscientes de ese diseño, vamos corrigiendo nuestro desequilibrio para volver a equilibrar otra vez, para volver a estar en equilibrio otra vez esos tres personajes alineados. Y entonces, claro, lo que se forma aquí es lo que se mencionó como Tumi, ¿no? Es ese Tumi, que es ese símbolo de los incas, que lo utilizan los peruanos como herramienta de protección, ¿no? Pero ya no es una herramienta violenta, no es un símbolo violento, no es un símbolo que mate, sino que al contrario, no es violento, no mata, sino que lo que está haciendo es dar conciencia. Entonces, esto más bien yo diría que no es que me informe de algo, sino que está mi propia conciencia, la conciencia de la Tierra está desinformando, deshaciendo la forma, desintegrando la forma que había en cada uno de nosotros de forma particular, deshaciendo esa forma y dándonos una conciencia global de conexión con todo el universo, formando parte de todo lo que está dentro de ese cono de existencia, y está deshaciendo lo que hizo. Y vemos también, podemos observar cómo en esta parte consciente, esta es la parte más inconsciente, lo que yo decía antes, ¿no? Esta es la realidad,
también culpa, trama, 56, fuego, 57, déficit. Voy a poner palabras para ver si te resuena. Déficit, 58, mente, 59, creencia, mito, fíjate, jugar también, 60, energía, cierre, 61, luz, también mirar. Fíjate qué importante esto de mirar. Mirar hacia dónde, hacia afuera o hacia adentro. 62, rayo, también paciencia. 63, llenar. 64, gravedad. 65, envidia. Fuerza. 54, mareo. Fuerza no, luchar. Luchar. Observa esto y a través de una ralentización muy grande, desdoblándolo, en el segundo desdoblamiento a través de las palabras, yo puse estas frecuencias, esas palabras, pero bueno, te pueden surgir más. Pero fíjate que en la parte de abajo, en esta parte de aquí abajo, tenemos las frecuencias concretas, en la parte izquierda tenemos las frecuencias abstractas, 5, 6, 7, 8, 9. En la derecha tenemos las frecuencias concretas, 1, 2, 3, 4 y 5, pero son las frecuencias concretas. Entonces, aquí tenemos los tres personajes siendo conscientes de la lógica, las posibilidades, el vacío, el andrógeno, la finalidad. Los tres personajes con posibilidades ilimitadas, llevadas a la existencia, a los circuitos, a las redes neuronales, transformando esas redes neuronales, ¿no?, en una percepción del vacío global, en la perspectiva global, universal, del desdoblamiento de los tiempos, y posibilidades lógicas, pero ya no es esa envidia, ese luchar, no es ese luchar con el otro, sino que ya es, dejo la lucha, suelto todo, suelto la energía y me pongo, simplemente me dejo llevar, ¿no? Me dejo disponible a que el vacío, no solo es el vacío, son los tres personajes. Yo con esto me quedaría con que la palabra personaje es peligrosa aquí en España, porque nosotros somos expertos en definir, caracterizar y poner una imagen a la palabra personaje. Entonces, los tres personajes, puede que alguno esté en el error de percepción de percibirlos, que cada uno va por su lado, que cada uno tiene una forma distinta, que cada uno... Entonces, tenemos que prestar atención a ver qué es lo que mi mente me está informando, ¿no?
y soltar todo eso, no poner una imagen, sino que esto siempre ha sido cosa de tres. La vida es cosa de tres, la no vida también, la materia, la no materia, la existencia, la no existencia, lo tangible, lo intangible, siempre ha sido cosa de tres. No es que el humano estuviera inconsciente, es que los tres personajes estaban inconscientes. Estaban inconscientes por una lógica, porque así era el propósito inicial, en un primer instante, de ese vacío fundante de la forma. Y que los tres personajes están ahora deshaciendo lo que hicieron, quitando esa forma, desinformando. Están desinformando las estructuras rígidas que teníamos y en todo caso están informando de una nueva lógica global, de posibilidades ilimitadas, de un diseño global, generando nuevas posibilidades, nuevos circuitos, unas emociones que no son emociones de droga, que me drogan de necesidad de estar con el otro porque tengo miedo. Deshacen ese miedo y el miedo, esta se está transformando en una nueva lógica donde ese miedo no me limita, sino que rebaso las fronteras que tenía, corrijo la posición. Y si esta es una conciencia, el anillo de fuego, abstracta, aquí de la Tierra, y que está afectando a mi anillo de fuego, que es mi conciencia abstracta, chiquitita, de humana, si esta conciencia de la Tierra estaba en referencia externa y estaba siendo empujada por una lógica inconsciente, ¿hacia dónde era empujada esa Tierra? Hacia el Sol, porque el masculino buscaba su masculino externo en el Sol. Vamos a dibujar al Sol. La estaba empujando al Sol. Entonces, al reconocer su principio masculino interno, al reconocerlo, vamos a dibujar aquí un gran sol. Al dibujar a su masculino, al estar integrando su masculino interno, suelta esa referencia externa y ya no se estrella contra el sol, sino que es una estrella, la propia Tierra. Y todo lo que esté sobre la Tierra también. Esas antenas biológicas de las que se habla pueden colaborar con la Tierra, con esta transformación en su conciencia del reconocimiento de los tres personajes, puede colaborar en el instante de que se dé cuenta. Siempre que me doy cuenta, está funcionando el anillo de fuego, está funcionando mi conciencia abstracta. Después, lo de ir sumando 3, 5, 4 más 3, 5, 3, lo que se va sumando eso, hasta ahí, ya se irá viendo, pero tengo que saber que este mecanismo funciona solo, sin que yo no necesito sumar para que esto funcione. Yo no necesito coger una calculadora. Cuando digo yo, me estoy refiriendo a todos. No necesitamos calcular. No necesitamos hacer eso para que esto funcione. Esto ya está funcionando solo en mi percepción, porque al final todo esto es una percepción del instante, en un instante. Cada vez que me estoy dando cuenta en mi contexto con lo más simple de mi vida, que es lo más grande, para que se me cambie la percepción, este engranaje ya se está moviendo solo. Después, a mayores, puedo, pero no me debe suponer un esfuerzo, ir viendo que, voy viendo que esos números tienen un sentido para mí, porque ahí se habló de que aquí, en este instante, tenemos sobre 3 años y de que cuando volvemos, tenemos
en un instante de 10 años. Todo eso ahí, para llegar ahí tengo primero que asimilar todo esto que hemos visto antes. Entonces yo lo siento si me repito mucho, pero lo hago primeramente por mí, para poder integrarlo yo, porque esta pregunta me ha cogido en pleno proceso de integración, entonces hasta donde yo he visto lo comparto contigo, pero donde tengo la frontera no me esfuerzo. Ahí soy humilde y no intento y abarcar más de lo que mi propia mente está viendo, que me vino de forma fácil. Entonces, todo está con la persona que compartes tu vida, con el lugar de trabajo, con los vecinos. Todo está en que lo que te rodea, vivas lo que estés viviendo, estés con quien estés, todas esas personas que te rodean están generando en ti una activación de programas constantes. Se te activan observadores, se te activan unas cargas, tanto unas cargas agradables como unas cargas desagradables. Y todo eso tiene que ser observado. Es todo el tiempo estar observando y produce un cansancio y un agotamiento si me esfuerzo en observar. Tampoco me tengo que obsesionar en observar, no me tengo que obsesionar en intentar a ver qué veo. Pero sí saber que a partir de ahora yo todo lo que hago, permito que la forma fluya y para poder ver las formas, cómo estoy en cada plano, ver esas formas y así poder ir dándome cuenta poco a poco. Si veo que aparece un observador de que estoy harta de ver, entonces ahí hay un juicio y suelto la mente otra vez ahí. Soltando la mente suelto a los tres personajes. Doy un permiso consciente para que la mente fluya y la mente se vuelve a relajar. Entonces, bueno, el proceso es un proceso distinto en cada uno porque el ritmo es diferente, los elementos que nos rodean es diferente y es así porque tiene que ser así. Y este proceso, si te pilló ahora, en el momento que sea, es porque es lo mejor para ti. Entonces ahora ya no se trata de querer ver lo que ve otro, de querer meterse en la mente de un receptor que, como Alejandra Casado, que simplemente está siendo de portavoz del sistema 5, está siendo un portavoz. Entonces, lo que está fluyendo por su boca es una lógica que sale de todos. Queremos utilizar a ese receptor para que fluya a través de ese receptor, la lógica global. Pero ese sistema 5 que nos está ofreciendo esta lógica, todos, pero nace a través de ese portavoz. Y no puedo pretender meterme en esa mente, en esa lógica, sino lo que lanza, ver hasta dónde veo, asumir la frontera de que pues no veo más, pero ahí lo dejo, o si me frustro o me cabreo porque no veo más, observar ese cabreo, observar esa frustración. Observar cualquier imagen que me venga queriendo darle forma a algo abstracto, queriendo darle imagen. Darme cuenta de esto. Todo es abstracto. Y bueno, pues hasta ahí llego. No llego a más. Sí estoy viendo cosas, pero no lo veo tan claro como lo que te acabo de enseñar. Así que ahí lo dejo y quizá a lo mejor más adelante pueda ofrecerte un poco más de luz aquí. Así que nada, un abrazo muy grande a todos y un beso, Marcela. Chao, hasta el siguiente vídeo.